panelistas, el licenciado Julio Barrios, gerente general, y el licenciado Federico Cavarossi del Mercado a Término de Buenos Aires, a quienes ya les vamos a presentar. Pero primero, para darle la bienvenida, le vamos a pedir que habilite su micrófono y su cámara al presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco, el contador Rubén Federico Piceda. Rubén, buenas tardes, un gusto, gracias a vos y a toda la comisión directiva y a Julio por este esfuerzo de estar junto a Agronea y además traernos información que mucho interesa al sector productivo más dinámico de la economía nacional. Rubén Federico Piceda fue ministro de Economía de la provincia del Chaco durante muchos años, gerente general de Diario Norte, actualmente presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco y como actividad particular es empresario ganadero. Bienvenido, Rubén Federico, y te dejamos la cámara para que vos nos acompañes en esta presentación y bienvenida a nuestros asistentes. Buenas tardes. Mientras vamos haciendo la conexión, para sumarlo al contador Piceda, le decimos que ya está en marcha la exposición virtual, que luego de la capacitación pueden ingresar al portal y visitar la muestra comercial, industrial, de servicios, informarse, tener precios y por supuesto, ojalá además de capacitarse, puedan ustedes hacer muy buenos negocios. Llega Agronea en formato online del 21 al 26 de septiembre. La herramienta digital para hacer negocios, capacitarte e informarte. Estés donde estés. Suscríbete ahora en virtual.expoagronea.com/preacreditación. Busca el tema de tu interés y comenzá a disfrutar de Agronea Virtual. Bueno, esto es un pequeño anticipo de lo que ustedes van a ver ingresando a esta muestra virtual. Estamos con algún inconveniente técnico para comunicarnos con el contador Piceda, pero ya en algún momento le vamos a pedir que él se sume y mientras tanto vamos a presentarles a nuestro primer disertante, ¿sí? Que nos va a dejar... Ahí está Rubén, ahí está Rubén. Hola Rubén. Sí, ¿Qué tal? Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación y es un placer para la Bolsa de Comercio del Chaco participar de esta importante exposición que tienen los chatenses ahí para todo el Chaco, para la región. Es un gusto participar, visitarlo, este emprendimiento, utilizar a full la vía pero hay que seguir trabajando. Por suerte tenemos estos medios que nos permiten más posible las comunicaciones y estar inclusive con mayor contacto con todos los sectores que interactuamos. Hoy la Bolsa de Comercio va a dar una charla muy importante que tiene que ver con los futuros y opciones para fundamentalmente definir precios de los principales cereales que se comercializan en la provincia. Va a estar acá de Julio y de Federico, realmente especialistas en los temas. Creo que va a ser muy útil para todos nuestros productores. Comentarles que indudablemente en el medio de la economía sabemos que nuestra macroeconomía hoy tiene problemas funcionando. Viene a acabar esto de pandemia, porque los tenemos como país. Sabemos
los que estamos en la producción, que con los costos impositivos, laborales, financieros que tenemos, es muy difícil competir con otras economías del mundo y tenemos que lamentablemente adecuarnos a los nuevos tiempos, y sobre todo para un país como Argentina, que está muy complicado en sus finanzas, sobre todo en su endeudamiento exterior, grandes compromisos. Estamos trabajando muy fuerte en la Bolsa de Comercio de Chaco con otras 53 entidades que representan prácticamente el 90% del espectro agroindustrial argentino, donde estamos generando consensos en la clase política, en los gobernadores, el mismo presidente de la Nación, el presidente del Senado, trabajando con los ministros y hoy con equipos técnicos que hemos conformado para que podamos impulsar un proyecto de legislación que nos dé estabilidad fiscal, por lo menos por 10 años. Sabemos que si no es muy difícil competir y sobre todo necesitamos exportar de sobremanera, y esa propuesta que estamos haciendo en el orden nacional pretende en 10 años acrecentar nuestras exportaciones en un 35%, o sea, llevar del orden de los 65.000 millones de dólares a 100.000 millones, generar 700.000 nuevos empleos y empezar un proceso virtuoso de crecimiento. Pero para que la inversión se realice, para que la inversión se tiente, indudablemente hay que generar condiciones en la macroeconomía, que es lo que estamos trabajando actualmente en el orden nacional. Eso quería transmitirle como novedad a nuestros productores, que sabemos que no la llevan fácil, porque no solo hay que luchar contra estas condiciones macroeconómicas, que no siempre son favorables a la producción, sino con el clima y con otros aspectos que cotidianamente se tiene que, digamos, pelear todos los días. Así que yo, por ahora, felicito a Agronea, a los amigos Alegre, un saludo muy especial, hombres muy emprendedores de nuestro oeste chaqueño, y por supuesto hay que seguir con estas cosas. Esta es una vidriera muy importante para el Chaco y la región y tenemos que seguir trabajando muy fuerte. Así que felicitarlos y desearles a Julio y a Federico una excelente exposición y a ustedes una excelente muestra. Muchísimas gracias. Muy bien, contador Piceda, muchas gracias a usted. Se cortaba un poquito la transmisión, pero son los problemas de internet. Hay un gran tráfico y creo que entendimos perfectamente el mensaje. Como conclusión diría, tratar de captar la mayor y mejor información para hacer lo menos complicadas las condiciones climáticas y las cuestiones productivas y poder manejarnos en otro esquema. Así que muchas gracias a usted por acompañarnos y muchas gracias a la Bolsa de Comercio del Chaco por estar auspiciándolo y permitirnos conocerles e informarnos tanto con Julio como con Federico. Así que será hasta la próxima, contador. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Muy bien, vamos a comenzar ahora con esta presentación, con estas dos charlas que tienen que ver con un tema central para nuestros productores agropecuarios. Y en este caso, como lo decíamos al comienzo, el título que hemos elegido junto a los disertantes para esta charla es El uso de futuro y opciones, herramienta para realizar coberturas de precio para la soja, el trigo y el maíz. Son dos presentaciones, la primera va a estar a cargo del licenciado Julio Marcelo Barrio Sigma, gerente de la Bolsa de Comercio del Chaco, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional del Nordeste, máster en Administración de Negocios en la Universidad del SEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina,
especialista en administración de riesgos y Basilea por la Universidad de San Andrés. Es asesor financiero certificado por el Instituto Español de Analistas Financieros y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. En la actualidad, Julio es gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco y es integrante del cuerpo docente del programa de asesor financiero certificado del Instituto Argentino de Ejecutivos y Finanzas. Es consultor de empresas del sector privado, entre otras actividades. Bienvenido, Julio. Un gusto comenzar a compartir esta charla, a escucharte. Hemos estado trabajando en toda esta previa para ajustar todos los detalles de la presentación. Así que te dejamos esta audiencia para que te escuche con mucha satisfacción y con mucha atención. Te vamos a seguir porque como a los productores, al estar en este medio, es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Así que buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por el espacio que nos están dando en esta oportunidad para, sobre todo, acercarles toda esta propuesta muy interesante, digamos, que la Bolsa de Comercio del Chaco pone a disposición del sector primario. Si me permiten, y lógicamente tenemos la grata presencia de Federico Cavarossi, responsable comercial del mercado, flamante mercado Madbar Rofex, Sociedad Anónima, que ahora seguramente nos va a ilustrar. Y si me permiten, voy a cargar la presentación institucional. ¿Se ve? Sí. Entiendo que sí. Bueno, primero que nada la agenda de hoy, más allá de la presentación de nuestro presidente Rubén Piceda, va a abordar, en primer lugar, yo voy a hablar un poquito de la bolsa, voy a hacer una presentación institucional para después dar lugar a la presentación de Federico, vinculada específicamente al tema de la charla, para después finalmente concluir y mostrarles de qué manera se acceden a toda esta gama de productos, digamos, y servicios del mercado de capital y en especial del mercado Madbar Rofex, Sociedad Anónima, que es el mercado líder de futuros en toda la Argentina. Con relación a la Bolsa de Comercio del Chaco, para los que por ahí no conocen la génesis de la bolsa es una asociación civil sin fines de lucro, está conformada por asociados, digamos, en lugar de tener accionistas, es una asociación civil. Claramente los participantes de la asociación son empresarios, empresas de distintos sectores de actividad económica, que son administrados, digamos, conducidos por un consejo de administración que se renueva periódicamente, digamos. En lo que se refiere a mercado de capitales, la visión, digamos, de la bolsa y la misión son que somos líderes en el mercado de capitales de la región, somos expertos en ahorro, inversión y financiamiento. Hemos condensado como nuestra misión en conectar a clientes con oportunidades de inversión y financiamiento y de esa manera, lógicamente, contribuir al desarrollo económico y financiero de toda la región. La bolsa tiene básicamente dos unidades de negocio que son las más relevantes. Por un lado, la unidad de mercado de capitales y la unidad de agronegocios. En la unidad de mercado de capitales tratamos de acercar las mejores oportunidades, digamos, de inversión como de financiamiento para nuestros clientes, ya sea individuos y fundamentalmente pymes de la región. Y en materia de agronegocios proporcionamos a través de la operatoria de registro de compra-venta de granos y oleaginosas y el análisis de muestra de nuestro laboratorio, un servicio, digamos, hacia los distintos actores del sector agro, digamos. Algunos números, digamos, de la bolsa. Bueno, la bolsa este año
pensamos concluir con poco más de 146 millones de patrimonio. El volumen operado de la bolsa en el año pasado fueron poco más de 47.000 millones de pesos. Este año pensamos concluir en las dos unidades de negocio más importantes, con poco más de 55.000 millones en operaciones. Con relación a la unidad de negocio de mercado de capitales, actualmente estamos administrando casi 2.000 millones de patrimonio en activos. A fines del 2019 teníamos casi 1.600 cuentas, actualmente estamos en 2.200 cuentas habilitadas. El año pasado concluimos con un volumen de poco más de 21.500 millones en operaciones. Y en lo que se refiere a financiamiento PYME, el año pasado concluimos con poco más de 575 millones de pesos en financiamiento a pymes de la región, financiando a más de 600 pymes, digamos, en cantidad. Este año estamos aspirando a un nivel cercano a los 900 millones de pesos en materia de financiamiento PYME, con una cantidad de pymes cercana a las 800. También por nuestras aulas han pasado actualmente más de 300 profesionales que se han constituido en asesores financieros certificados, digamos, que es una certificación internacional que la extiende el Instituto Español de Analistas Financieros, que se dicta en nuestra sede a partir del año 2014 y que básicamente nosotros y en particular yo la siento como una escuela generadora de agentes productores que se van sumando, digamos, a nuestra red comercial. De hecho, hoy en la actualidad la bolsa tiene la red comercial más grande de todo el NEA. Hay más de 60 asesores comerciales, digamos, integrando la red comercial de la bolsa, cosa que nos enorgullece porque es un número muy interesante, digamos, de asesores comerciales y distribuidores en toda la región. Con relación al área de agronegocios, que es nuestra otra unidad de negocio importante, en el año que concluyó, el año pasado, tuvimos 2,5 millones de toneladas registradas, con un volumen económico superior a los 25.600 millones. Nuestro laboratorio está analizando, procesando muestras por poco más de 19.000 muestras al año. Ahora bien, en lo que se refiere a mercado de capitales, que es un poco el ámbito de esta charla, como bien comenté al inicio, conectamos a nuestros clientes con oportunidades de inversión y financiamiento y entendemos que esa es la manera de contribuir, digamos, al desarrollo económico y financiero de la región. Dentro de la unidad de mercado de capitales tenemos la unidad de inversiones, que se dedica fundamentalmente a ofrecer productos de inversión, valga la redundancia, para pymes e individuos, fundamentalmente gracias a que la bolsa es agente de todos los mercados de Argentina y en consecuencia nuestros clientes pueden acceder a todos los productos y servicios que se negocian en todos los mercados locales. En materia de financiamiento también acercamos a pymes las mejores alternativas de financiamiento que se pueden conseguir a través del mercado de capitales. Hoy actualmente operamos con más de 9 sociedades de garantía, incluido el Fondo de Garantía del Chaco, que nos permiten poner a disposición de clientes una muy diversa variedad de fuentes y alternativas de financiamiento, digamos, para las pymes. Con relación a nuestros principales servicios, bueno, la posibilidad de acceder a todos los mercados, el asesoramiento personalizado, que siempre lo puntualizo como un aspecto distintivo de la bolsa, digamos, fundamentalmente en un contexto donde tenemos una región
muy copada, digamos, por el sistema financiero y donde, digamos, generalmente el asesor comercial no está adiestrado en cuestiones de mercado de capitales y cosa contraria ocurre con la bolsa, donde la bolsa tiene un staff de asesores comerciales, digamos, especializados, digamos, en inversiones y en financiamiento, que permiten claramente proporcionar un mejor servicio, digamos, a este tipo de clientes, digamos, que nuestros competidores. También la bolsa tiene un sistema de información o research que genera información en forma permanente, detectando oportunidades de inversión como de financiamiento para nuestros clientes. También a través de la bolsa se puede acceder a importantes conferencias y capacitaciones, en particular el programa Asesor Financiero, que es nuestro principal programa de capacitación. Y por último, nuestra herramienta o plataforma de negociación, que es el home broker, similar al home banking, digamos, de los clientes pueden interactuar y realizar todas las operaciones, digamos, en los distintos mercados donde la bolsa es agente. Con relación al mercado de capitales, bueno, una breve mención, digamos, que el mercado de capitales es el ámbito donde se negocian activos e instrumentos financieros, y aquí, bueno, tenemos por un lado los inversores y por otro lado los emisores. Los inversores son los que invierten su dinero en activos financieros a cambio de un rendimiento, en tanto que los emisores son aquellos que venden los instrumentos, estos activos financieros, logren obtener una liquidez para financiar, digamos, sus objetivos y necesidades. En este mercado se pueden ofrecer públicamente distintos instrumentos financieros a través de los agentes habilitados, como es el caso de la Bolsa de Comercio del Chaco, que está autorizado por la Comisión Nacional de Valores. La bolsa tiene un doble estatus, es agente de liquidación y compensación integral y a su vez agente de colocación y distribución integral de fondos comunes de inversión. El estatus que tiene la bolsa como ALIC integral es el más alto, digamos, que tiene un agente, en el caso nuestro, en todo el NEA-NOA. Inclusive los bancos de provincia no son ALIC integrales como la bolsa. Este diagrama condensa muy resumidamente, digamos, el mercado de capitales con la Comisión Nacional de Valores como el regulador de ese mercado, regulando los distintos actores, dentro de los cuales están los agentes registrados, los emisores, el público inversor, los distintos actores que tienen distintas categorías de agentes, como ser los agentes asesores globales, agentes productores, agentes de colocación y distribución integral de fondos, agentes administradores de fondos comunes de inversión, agentes de custodia, agentes de registro y pago, bueno, etcétera, etcétera. Y al pie están los mercados donde la bolsa es agente, como es el mercado argentino de valores, que es el mercado donde se negocian fundamentalmente los instrumentos de financiamiento PYME, BIMA, Bolsa de Mercados Argentinos, que es el mercado donde se transan fundamentalmente acciones y bonos locales, y también certificados representativos de acciones del exterior. Madva Rofex, que hoy vamos a tener el gusto de escuchar al responsable comercial, a Federico Cavarossi, el mercado de futuros, digamos, más grande que hay en la Argentina y el segundo más grande de Latinoamérica. Y el mercado abierto electrónico, que es el mercado básicamente donde se transan títulos públicos y es el mercado donde están los bancos. A continuación, le doy la palabra a Federico para que continúe con la presentación de la charla de futuros y opciones para cobertura de precio de trigo, soja, maíz. Bueno, muchas gracias, Julio. Muy buena la presentación. Nos ha permitido conocer en detalle la importancia que tiene la Bolsa de Comercio del Chaco,
sus actividades y todas las posibilidades que tiene los empresarios para trabajar junto a ustedes. Así que muchas gracias, no solo por esto, sino por toda la colaboración en la previa para que pudiéramos ir organizando esta llegada de Federico. Federico Cavarossi, como venimos diciendo, un especialista en el tema, nos va a hablar de estos, de los futuros y opciones en los mercados. Un tema que el productor, o una herramienta que el productor tiene disponible y que es muy importante conocerla a fondo, sobre todo en estos momentos. Federico es licenciado de la Universidad Nacional de El Salvador y máster en Economía Política del Instituto Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Tiene una especialización en Administración de Carteras de Inversión por la Universidad de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Tiene una especialización en Evaluación de Proyectos de Inversión en el Instituto Tecnológico Buenos Aires. Federico tiene también una actualización profesional en el Chicago Mercantile Exchange, en Chicago Mercantile Exchange, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Es profesor titular de Finanzas en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires y tiene una activa participación permanentemente en diferentes capacitaciones, congresos y seminarios. Y es el responsable comercial en Madva Rofex Sociedad Anónima. La llegada de Federico, una vez más, junto a la tecnología, nos permite decir que estamos en una transmisión totalmente federal. Lo escuchamos desde Resistencia y ahora a Federico desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un gusto conocerte, Federico, y un gusto va a ser compartir tu presentación para que, como decía recién, podamos estar más informados y capacitados. En este sentido, queremos aclararle también a todos los asistentes, como los tienen ustedes ahí en el chat, que pueden ir realizando sus consultas a los disertantes, especificando para quién es, y una vez finalizadas las presentaciones de cada una, iremos a las preguntas. Bienvenido, Federico, y te dejamos con nuestros asistentes. Bueno, Luis, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, quería agradecerle mucho a Rubén, al contador Rubén Piceda, al presidente de la Bolsa de Comercio de Chaco, por la presentación, y bueno, a Julio Barrios Sima, gerente general de la Bolsa de Chaco, y agradecerles la invitación. La verdad que para mí, en forma personal, es un gusto estar participando de Agronea en esta versión, de esta nueva modalidad, de esta nueva realidad, ¿no? Esta versión virtual. Por parte mía, el gusto de estar presente y por supuesto que del lado de Madva Rofex, también agradecer mucho la invitación a exponer y hablar un poco de la utilización de las herramientas de cobertura para minimizar los riesgos de la producción agropecuaria. Bueno, en principio yo siempre esta presentación la denomino administración de riesgo-precio, herramientas de cobertura. ¿Y por qué la denomino administración de riesgo-precio? Porque básicamente en cualquier empresa, y en este caso estamos hablando de empresas del sector agropecuario, existen riesgos, ¿no? Entonces, el tema siempre es identificar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y, por supuesto, qué instrumentos utilizaríamos para poder minimizar estos riesgos a los que las empresas se exponen. Por supuesto que en la producción agropecuaria hay un riesgo principal y básico, que es el riesgo climático. Entonces, las empresas generalmente lo que utilizan son determinados instrumentos, como los seguros multirriesgo que ofrecen las compañías de seguro para minimizar el evento climático en la pérdida de valor de producción. Cuando hablamos de riesgos, siempre pensamos que los riesgos ceros, los riesgos ceros no existen. Lo que hacemos es minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado y para eso utilizamos diferentes instrumentos para minimizar este riesgo. Por otro lado, existen los riesgos conocidos como económico-financieros y para minimizar estos riesgos utilizamos los distintos instrumentos que ofrece el mercado de capitales en cuanto a instrumentos de renta fija, renta variable o instrumentos de cobertura de tipo de cambio, como para minimizar estos riesgos a los que está expuesto las empresas. Otro de los riesgos a los que estamos expuestos es a los que denominamos riesgos patrimoniales. Bueno, el riesgo patrimonial comprende el choque de la camioneta, el robo del tractor. Bueno,
para minimizar estos riesgos patrimoniales también se utilizan diferentes tipos de seguros patrimoniales para minimizar el riesgo de pérdida de valor, y hay un riesgo que está expuesto constantemente la producción agropecuaria, que es el que se denomina el riesgo precio, ¿no? ¿Y qué es el riesgo precio? Bueno, el riesgo precio es la variación del precio en el tiempo de los productos que estamos, por supuesto, produciendo y comercializando. Estos tres gráficos son muy elocuentes y los quise mostrar. Estos gráficos son de ahora, ¿no? O sea, de los últimos 2 meses, los comportamientos de precios de los principales productos que Argentina produce y exporta. El primero, arriba a la izquierda, es el gráfico de comportamiento del precio del trigo disponible, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos es ver los movimientos de precios del producto en su precio del mercado físico y utilizar los instrumentos que ofrecen los mercados para minimizar estos movimientos de precio del mercado físico, ¿no? Entonces, siempre la protección, las herramientas que se utilizan y que ponen a disposición los mercados es para minimizar o neutralizar los movimientos de precios del mercado físico. Entonces, estos precios que estamos mostrando son los movimientos de precio de lo que conocemos como el mercado disponible, el mercado físico, spot, de los precios, de los productos que Argentina produce y exporta. En el gráfico superior izquierdo está el movimiento, la evolución del precio del trigo medido en dólares de los últimos 2 meses, no, de principio de año, perdón, desde el 1 de enero hasta la semana pasada. Bueno, ustedes fíjense que el movimiento de precio arrancó aproximadamente en casi $190, llegó a $230 la tonelada. Bueno, y esto es una suba y baja constante por diferentes motivos. Por supuesto que la soja pasa exactamente lo mismo. La particularidad que estamos viendo en estos precios, en estos comportamientos, es que en los últimos aproximadamente 3 o 4 meses, y en el caso de la soja puntualmente, el precio se ha incrementado en unos $60 por tonelada. Entonces, hoy estábamos viendo los precios del mercado, el comportamiento del día de hoy, y la soja aproximadamente estaba disminuyendo entre 3 y $4 según la posición. Entonces, todos estos movimientos de precios que estamos mostrando, en el gráfico superior derecho vemos la evolución de precios de la soja disponible, y estos movimientos de precios lo que hacen que ciertos participantes puedan obtener beneficios a la suba, pero por supuesto que a la disminución del precio pueden existir pérdidas. Entonces, los instrumentos que pone a disposición los mercados de futuro lo que buscan es poder neutralizar estos movimientos bruscos de precios en el tiempo, como para poder minimizar las pérdidas a las que están expuestos los productores agropecuarios. Por supuesto que dentro de la cadena de agronegocios lo que se identifican son los actores, ¿no? ¿Quiénes son los diferentes actores de la cadena que están participando de este mercado donde existen flujos determinados que vamos a analizar cuáles son? Por supuesto que hay un grupo que son los que denominamos tomadores de precios, que son los que están en la parte de arriba de esta símil pirámide, ¿no? Productores agropecuarios, acopio, participan los procesadores, tanto exportadores como importadores. Abajo estamos viendo los que son los formadores de precios, consumidores, mayoristas, minoristas, partes de los procesadores también que pueden actuar de este lado, y entre estos diferentes actores lo que hacen es intercambiar un flujo de dinero, un flujo de información. La información es fundamental para la producción agropecuaria. El productor agropecuario siempre está viendo en la información de precios qué producto es el que va a producir, qué producto es el que va a comercializar, ¿no es cierto? Y por supuesto que existe otro flujo de los tomadores de precios hacia los formadores de precios, que es el flujo de los productos. Entonces, entre todos estos actores lo que hacen es intercambiar los productos, intercambiar información y por supuesto que intercambiar el flujo de dinero. Ahora muy bien, ¿cuáles son las herramientas que generalmente los actores de la cadena agropecuaria utilizan para minimizar los movimientos de precios en el sector? Bueno, el productor agropecuario utiliza un instrumento muy común que se utiliza, que es lo que se denomina contrato forward. El contrato forward básicamente lo que hace es fijar un precio, en el caso del productor, ¿no? El productor utiliza un contrato de forward con su acopio de la zona para fijar un precio de venta de su mercadería, y no solamente fija un precio de venta, sino lo que hace también es comprometer una cantidad
determinada de producto. Entonces, el productor generalmente lo que hace es fijar un precio de venta de su mercadería, fija ese precio de venta y fija el intercambio del producto entre el que produce y, en este caso, en el ejemplo del acopio. Bueno, por supuesto que lo que hacen el productor es fijar ya un precio de venta de su mercadería y, por supuesto, que comprometer a la entrega de la misma. Por otro lado, hay otro tipo de instrumento que se utiliza, que es el que se conoce como contrato a fijar. En el contrato a fijar, las partes también lo que están haciendo es comprometiendo una mercadería, pero lo que no están comprometiendo es el precio en este momento. O sea, el precio va a ser fijado en un futuro dependiendo de las reglas que fijen los participantes. ¿Cuál es el problema básico que tiene el contrato a fijar? Que en el contrato a fijar seguimos teniendo un riesgo de precio. O sea, el riesgo siempre está dado que al momento de vender la mercadería, el productor venda su producción a un precio que sea menor a su costo de producción original. Con esto lo que estaría haciendo el productor es entrando en un quebranto, en una pérdida. Entonces, en el caso del contrato a fijar, si bien fija el compromiso de entrega de la mercadería, lo que no está fijando es el precio en el momento, ¿no? Entonces, el productor con este tipo de instrumento también está teniendo un riesgo de exposición al movimiento de precio. ¿Qué ofrecen los mercados de futuros para minimizar estos riesgos? Bueno, los mercados de futuros ofrecen dos tipos de instrumentos que los vamos a ver y los vamos a comparar con la utilización de los instrumentos tradicionales que se utilizan como el forward y el contrato a fijar, que son los contratos de futuro y los contratos de opciones sobre futuro. ¿Qué es un contrato de futuro? Un contrato de futuro es un acuerdo para comprar o vender un commodity o un instrumento financiero en una fecha futura. O sea, en esta denominación el contrato de futuro es muy parecido al contrato forward que se utiliza tradicionalmente. La diferencia con el contrato forward es que el contrato de futuro está estandarizado en cuanto a calidad y cantidad. El contrato forward es un contrato entre partes donde en ese mismo momento, se fija la cantidad de granos, de cereales u oleaginosos a entregar y, por supuesto, que en ese momento se fija el precio. En el contrato de futuro, tanto la cantidad a vender como la calidad del mismo bien está totalmente estandarizada en el contrato. Por supuesto que lo que está estandarizado también es la fecha y el lugar determinado de entrega. En el contrato forward es un acuerdo también entre las partes donde van a fijar la fecha de entrega y el lugar de entrega determinado del producto. ¿Cuál es la única variable en el contrato de futuro? La variable es el precio, y el precio se negocia de forma libre en los sistemas de negociación que ponen a disposición los mercados de futuro, en este caso Matua-Rofex. ¿Esto qué quiere decir? Que los precios que salen de los mercados de futuro son precios que se juegan al libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, son precios transparentes y son públicos, y lo que hacen es que salen de los mercados, de las plataformas de negociación, y son precios que salen de la oferta y la demanda. Por supuesto que la diferencia que tienen los contratos de futuro con los contratos forward es que los mercados exigen a las partes unas garantías denominadas márgenes iniciales, y estas garantías lo que hacen es minimizar el riesgo de incumplimiento del contrato. El contrato forward sabemos perfectamente que es un contrato que va a ser cumplimentado por la buena voluntad de las partes, ¿no? O sea, no existen garantías de cumplimiento del contrato. En el cambio, en los mercados de futuro, el contrato de futuro lo garantiza el mismo mercado. El mercado se interpone entre compradores y vendedores, y es vendedor del comprador y comprador del vendedor. Como consecuencia, el mercado exige a las partes intervinientes unas garantías denominadas márgenes iniciales, y con esas garantías lo que hacen es garantizar el fiel cumplimiento de los contratos que se negocian en el ámbito. Y por supuesto que otra característica que tiene el contrato de futuro, a diferencia del contrato forward, es la posibilidad de cancelación del contrato. Esto quiere decir de que si un productor agropecuario tomó una cobertura de venta en el mercado de futuros y quiere deshacerse de esa cobertura, lo único que tiene que hacer es una operación inversa, una operación de compra del mismo producto y más de vencimiento, y como consecuencia puede cancelar y salir de la posición de cobertura. En cambio, en el contrato forward, la cancelación del contrato viene dado por la entrega de la mercadería, ¿no? Entonces, la posibilidad que le da la utilización del contrato de futuro es que puede cancelar en cualquier momento de la vida del contrato. ¿Qué productos y qué
cuáles son los contratos de futuros que MATBA-ROFEX pone a disposición del sector agropecuario, ¿no? Bueno, el mercado MATBA-ROFEX es un mercado que tiene un sector de lo que denominamos derivados de origen financieros, como los contratos de dólar futuro, monedas, o contratos sobre commodities de origen, de otros orígenes, no de origen agropecuario, sino puede ser oro o petróleo, pero también pone a disposición productos del sector agropecuario. Entonces, los contratos que ofrece son los contratos de trigo, maíz y soja de tamaño de 100 toneladas. Estos contratos se pueden cancelar entregando la mercadería, o sea que son contratos que tienen la posibilidad de cancelarlo por una operación inversa o con el delivery o entrega de la mercadería. Estos contratos son los contratos tradicionales que utiliza todo el sector agropecuario para tomar cobertura de los movimientos de precios, son contratos de un tamaño de 100 toneladas. Por otro lado, pone a disposición unos contratos que se denominan contratos mini de soja, trigo y maíz. Son contratos espejo de los contratos tradicionales de tamaño de 100 toneladas, pero con un tamaño menor, un tamaño de 10 toneladas, con la diferencia que estos contratos no se liquidan por entrega de la mercadería, sino que se liquidan con lo que se conoce con cash settlement o con las diferencias de precio. Entonces acá, en este tipo de contrato mini, no existe la posibilidad de cancelarlo con la entrega de la mercadería. ¿Para qué sirven estos contratos mini? Bueno, el contrato mini fue diseñado básicamente como para poder conseguir que el sector financiero, la especulación o los bancos puedan tomar posiciones de compra o de venta en los productos que principalmente Argentina produce y exporta, y esto lo que hace es darle liquidez, o sea, un mercado con una alta liquidez y con una alta cantidad de participantes, lo que hace es que los precios de cobertura puedan mejorar y darle la posibilidad al sector agropecuario de que tenga mucho más liquidez para negociar en estos mercados. Por otro lado, MATBA-ROFEX ofrece contratos de soja y maíz Chicago. Estos contratos son unos contratos espejo de lo que se negocia en el mercado en el CME, el Chicago Mercantile Exchange, que es el mercado de referencia a nivel mundial de lo que son cereales oleaginosos. Estos contratos tienen un tamaño de 5 toneladas y se liquidan por entrega de mercadería, por cash settlement, que es diferencia de precios. Y por otro lado, MATBA-ROFEX pone a disposición dos tipos de contratos diseñados, los cuales todavía no han tenido la suficiente liquidez, que es el contrato de ganado, novillo y ternero, y el contrato de leche, que fueron contratos diseñados, que puestos a disposición, pero que todavía no han sido contratos que hayan sido utilizados por la cadena ganadera o la cadena lechera. Ahora bien, la utilización de estos contratos, por supuesto que dentro del mercado de futuro existen precios, o sea, el mercado de futuro tiene la particularidad de que lo que es un gran descubridor de precios. Todos los participantes del mercado de futuro de cereales y oleaginosos, en la interacción de la oferta y la demanda, lo que se hace es descubrir los precios futuros de los negocios de los productos que se negocian en el ámbito. Por supuesto que los precios salen de expectativas, los precios futuros salen de expectativas con respecto a la oferta y a la demanda de granos en un futuro, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre explico que para entender esto, lo que hay que entender es, primero y principal, cómo se determina el precio futuro de un bien. Por supuesto que el precio futuro de un bien es igual al precio spot, o sea, el precio de la mercadería física del bien en cuestión, en este caso cereales oleaginosos, más lo que se conoce como carry o costo de traslado en el tiempo. Este carry o costo de traslado en el tiempo está comprendido con diferentes riesgos. Uno de los riesgos que puede ser incluido dentro del carry es el comportamiento del clima en un futuro. Otro de los riesgos puede ser la expectativa de oferta y demanda en un futuro, ya sea por problemas de producción o por sobreproducción de un bien determinado. Entonces, este carry lo que incorpora son diferentes cantidades de riesgos. Lo que sabemos que al momento del vencimiento del contrato, y el carry es el costo de traslado en el tiempo del valor de la mercadería, a la fecha de vencimiento de los contratos, ese carry es cero. ¿Por qué es cero a la fecha de vencimiento? Porque el tiempo que pasa al día del vencimiento ya no existe más el tiempo. Como consecuencia, el carry, a no haber tiempo futuro de riesgo de todos estos componentes que componen el carry, el precio futuro lo que hace es converger con el precio spot.
Yo lo que estoy mostrando en el gráfico es la recta superior, PF, que es el precio futuro, la recta inferior es PS, el precio spot, y el momento donde se juntan esas dos curvas sería el momento del vencimiento del contrato. En el medio existe el carry. Cuando llega el vencimiento y las dos curvas se juntan, eso es que el precio del futuro y el precio del spot convergen, como consecuencia el carry es cero. Ahora, ¿para qué damos esta explicación? Porque damos la explicación de la convergencia entre el precio futuro y el precio spot para entender cómo funcionan las coberturas, que las vamos a ver en los ejemplos siguientes. ¿Cuáles son las características de los mercados de futuro? Bueno, por supuesto que los precios actúan de referente contra el precio spot, y esto es porque lo que les explicaba recién, el precio futuro está dado por el precio spot más este costo de traslado en el tiempo o carry. Por supuesto que son herramientas de inversión para toda la franja financiera. En los contratos mini que Matt Barrofex pone a disposición, la franja financiera puede utilizarlo para posicionarse tanto al alza como a la baja en el precio de los productos que Argentina produce y exporta. Por supuesto que permiten un alto nivel de apalancamiento con un mínimo depósito de una garantía. Tanto una persona física como jurídica puede estar posicionado al valor del contrato, tanto al alza como a la baja. Por supuesto que actúan como seguro de riesgo-precio tanto para los productores como para los compradores. Las garantías que exige Matt Barrofex lo que hacen es minimizar el riesgo de incumplimiento de los contratos versus los contratos informales o los contratos forward, donde no hay garantías depositadas entre las partes y donde el riesgo de cumplimiento del contrato viene dado por la buena voluntad de las partes. Y por supuesto que la metodología de descubrimiento del precio dentro de lo que es un mercado transparente y una rueda de negociación transparente, lo que da una transparencia al libre juego de la oferta y la demanda. Siempre tenemos que pensar que los precios que salen de los mercados de futuro son precios referenciales y por supuesto que son precios que siempre se toman para la toma de decisiones, ¿no? Se toman como referencia para la toma de decisiones. ¿Cómo se cancelan los contratos de futuro? Bueno, como decíamos, el contrato de futuro se puede cancelar por lo que se conoce como compensación. La compensación sería realizar una operación inversa a la cobertura que yo tengo. Si soy un productor agropecuario y fijé un precio de venta futuro y quiero cancelar esta posición de cobertura, lo que tengo que hacer es hacer una operación de compra y cancelar esa posición de venta, y como consecuencia mi ganancia o mi pérdida viene dada por la diferencia entre el precio comprado y el precio vendido. Y por otro lado, los contratos de futuro se pueden cancelar con la entrega de la mercadería, siempre en los casos de los contratos que así lo dejen ser, ¿no? Por ejemplo, en Matt Barrofex, los contratos tradicionales de 100 toneladas permiten la cancelación de los contratos con la entrega de mercadería, y en el caso de los contratos mini, son contratos que se liquidan solamente con diferencias de precios, como consecuencia no se pueden estar liquidando con entrega de la mercadería. ¿Para qué se utilizan este tipo de instrumentos? Bueno, esto lo estábamos comentando. Se puede utilizar como instrumento alternativa de inversión, que significa realizar una inversión comprando o vendiendo un contrato de futuro, solamente con el objetivo de obtener una ganancia tanto a la suba como a la baja del mercado. Y por otro lado, existe como la utilización es como herramienta de cobertura, significa realizar una operación de compra o de venta que siempre reduzca el riesgo de las subas o bajas del mercado. Por supuesto que se pueden hacer dos tipos de cobertura. Se puede realizar la cobertura, la que se conoce como cobertura de venta, y se puede realizar lo que se llama cobertura de compra. Vamos a ver un ejemplo puntual para ver cómo funcionan los instrumentos. Vamos a poner un ejemplo, y el ejemplo lo vamos a utilizar para ver cómo se comportaría la cobertura con un mercado en suba y con un mercado en baja, y vamos a ver los distintos actores de la cadena que pueden utilizar estos instrumentos, y en este caso principal vamos a ver el ejemplo de un exportador que tiene que tomar una cobertura y lo que hace es fijar un precio de compra. Entonces, en el ejemplo vamos a ver como que este exportador fija un precio de compra, lo que hace es tomar una cobertura de compra, y vamos a suponer, en este ejemplo, que tenemos un mercado en suba. Entonces, supongamos que en el mes de septiembre este exportador mira la pantalla de Matt Barrofex y ve que la soja posición mayo 2021 cotiza a $255. Entonces,
Este exportador lo que decide es tomar una cobertura de compra una posición de soja mayo a $255. Transcurre el tiempo, llega mes de abril del año que viene, mira la pantalla del exportador y ve que la soja, posición mayo, cotiza a $285. O sea, quiere decir que el precio de la soja subió de 255 al momento que él tomó la cobertura a $285, que es el mes de abril del 2021. Esto le arroja un resultado de una ganancia de $30. Pensemos que el resultado de la ganancia viene dado por el movimiento de precio diario, no es por el momento de la compra y el momento de la venta, o sea, que el precio de la soja mayo va a fluctuar todos los días. Como consecuencia de la fluctuación de precios, todos los intervinientes van a tener que, aquellas posiciones que estén en pérdida van a tener que depositar la diferencia de pérdida y la posición que esté en ganancia va a cobrar esa diferencia ganadora. Entonces, la suma de todos los movimientos de precios diarios nos va a dar, por supuesto, el resultado de ganancia o pérdida final en la vida del contrato. Entonces, estábamos diciendo que el mercado subió, vale $285, entonces el exportador decide cancelar su posición, obteniendo una ganancia de $30. Entonces, ¿qué hace el exportador? Va al mercado físico, como convergencia con lo que explicaba yo de cómo convergen los precios futuros y los precios físicos. En ese momento, el precio en el mercado físico de la soja, en este caso, va a valer $285. $285 a ese precio donde va a comprar la mercadería física, le resta su resultado positivo en el mercado de futuros, que fue de $30, lo que se aseguró es un precio de compra de su mercadería de $255. Fíjense que es el mismo precio donde a principios de septiembre había hecho la compra de la posición de soja mayo a $255. Vamos a ver ahora exactamente el mismo ejemplo del exportador, pero suponiendo que el mercado baja. Entonces, en el mes de septiembre, este exportador compró una posición de soja mayo a $255, llega el mes de abril y la soja mayo bajó a $225, como consecuencia obtuvo un resultado de pérdida de $30 en el mercado de futuros. Entonces, lo que hace el exportador es ir al mercado físico, compra su mercadería a $225, que es lo que vale en ese momento en el mercado físico por convergencia entre precio spot y precio futuro. A esto le tiene que restar una pérdida que tuvo en el resultado en el mercado de futuros de $30. Como consecuencia, su precio de compra final va a ser de $255, tal como había tomado la cobertura en un principio. ¿Qué queremos mostrar con esto? Con esto queremos mostrar que no importa el sentido del movimiento del precio, tanto al alza como a la baja. Tampoco interesa la magnitud del movimiento del precio, sean $10, sean $20, sean $30, siempre el que utiliza la cobertura, siempre va a tener una cobertura perfecta en cuanto a la utilización del instrumento del contrato de futuros contra su mercado físico. Vamos a ver ahora un ejemplo más puntual y que les va a servir más a los participantes, que es el típico ejemplo del productor agropecuario que tiene que tomar cobertura. Entonces, este es el ejemplo de un productor que lo que necesita es fijar un precio de venta a futuro de su mercadería, en este caso es soja. Lo que tiene que hacer en el mercado de futuro es tomar una cobertura de venta. En el ejemplo vamos a ver que este mercado es un mercado en suba, o sea que el precio de la soja se va a incrementar. Entonces, en el mes de septiembre, el productor agropecuario ve la pantalla de MatBarrofex y ve que la soja mayo cotiza a $255. Entonces, lo que decide es tomar una cobertura de venta, vende un contrato de soja a $255, llega el mes de abril, año 2021, y ve que su soja subió, la posición mayo subió a $285, como resultado tuvo una pérdida de $30. ¿Qué hace el productor? El productor va al mercado físico, va a vender lo que vale en este momento en el mercado físico la soja, que es $285. A estos $285 de precio de venta le va a restar su resultado que tuvo en el mercado de futuro, que fue una pérdida de $30. Como consecuencia, su precio de venta final va a ser de $255, mismo precio en el cual en el mes de septiembre había tomado la cobertura para la posición mayo. Y por último vamos a ver el mismo ejemplo del productor que toma una cobertura de venta, pero vamos a suponer que el mercado baja. Entonces en el mes de septiembre el productor había vendido un contrato de soja mayo
a $255. Cuando llegó el mes de abril, esa posición de soja mayo vale $225, o sea, bajó $30. Por supuesto que el productor cancela la posición y tiene un resultado de una ganancia de $30. El productor va a ir al mercado físico, va a vender en su localidad a su mercadería a $225, que es lo que vale en este momento. A esto le va a tener que sumar el resultado del mercado físico, que tuvo una ganancia, en el mercado de futuros, que tuvo una ganancia de $30. Como consecuencia, su precio de venta final va a ser de $255, mismo precio que había tomado la cobertura en el mes de septiembre. Entonces, repito, no importa el movimiento de precios si es al alza o a la baja, no importa el sentido, tampoco importa la magnitud de cuánto subió el precio, la cobertura siempre va a ser perfecta por la convergencia del precio futuro con el precio del mercado físico. Por supuesto que Matua Rofex pone a disposición no solamente los contratos de futuro, sino pone a disposición otro tipo de contratos que se llaman contratos de opciones sobre futuros. ¿Qué es un contrato de opción? Un contrato de opción es un contrato por el cual a través del comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un contrato de futuros a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. Vamos a explicar lo que es esto. O sea, existen dos tipos de contratos de opciones sobre futuro, lo que conocemos como opciones call u opciones de compra, y la que conocemos como opciones put u opciones de venta. ¿Qué es una opción call? Bueno, para definirlo, es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. En el caso de las opciones put, que es un contrato de venta, en la definición el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. ¿Para qué se utilizan estos contratos? Bueno, básicamente en estos contratos, en la utilización del contrato call, lo que se hace es fijar un precio máximo de compra, y en el caso de las opciones put, fijar un precio mínimo de venta, y cuando veamos el ejemplo vamos a entender más o menos de qué se trata esto. Yo siempre explico la utilización de las opciones desde el punto de vista de hacerlo comparado con la utilización de los seguros que generalmente utilizamos todos nosotros patrimoniales, y pongo siempre el ejemplo del seguro del automóvil. ¿De qué se compone cuando nosotros tomamos un seguro de un auto? Por un lado tenemos un comprador, que somos nosotros, los cuales pagamos una prima. Por otro lado tenemos el vendedor del seguro, que es la compañía de seguros, que es el que cobra la prima que nosotros pagamos. El comprador adquiere el derecho a recibir el valor del auto si el siniestro existe. El vendedor tiene la obligación siempre de restituir el valor del auto si hay siniestro, siempre y cuando nosotros como compradores le accionemos contra la compañía de seguro a que la compañía pague, ¿no? O sea, en realidad el adquiriente del seguro tiene el derecho, pero no tiene la obligación. O sea, a mí me roban el auto, yo tengo el derecho de denunciar a la compañía de seguros que me robaron el auto, pero no tengo la obligación. Si no quiero, no lo hago, pero por supuesto que el derecho ese lo vamos a usar. ¿Qué negocian entre comprador y vendedor? La prima. O sea, esto es una negociación de mercado, ¿no? Es un valor de mercado entre compradores y compañías de seguros, y ahí salen los valores de las primas de seguro de los automóviles. Y por supuesto que en el medio lo que existe es el bien asegurado o el valor asegurado contra la destrucción, que en este caso es el automóvil. Entonces, estas son las partes que componen la utilización de un seguro patrimonial, cuáles son las partes que lo componen y qué hace cada una de las partes, y ahora lo vamos a comparar contra la utilización de las opciones. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero vamos a cambiar el asegurado, o sea, el valor asegurado. Por un lado vamos a tener el comprador que paga una prima. Vamos a ver un ejemplo como que esto fuera una opción de compra, call, ¿no? Entonces el comprador va a pagar una prima. Por otro lado, existe un vendedor que va a cobrar la prima. En el comprador, generalmente, el comprador que paga la prima es el coberturista, ¿no? Puede ser el productor agropecuario que quiere fijar un precio de venta a futuro usando opciones y comprar un put, ¿no? Una opción de venta para fijar un precio de venta. Entonces, lo que hace es pagar una prima. Por otro lado, existe un vendedor que cobra la prima. Generalmente, el vendedor de las opciones es lo que llamamos especulador o inversores, ¿no? Que dan la posibilidad de que tomen la cobertura y su ganancia está dada en el cobro de la prima.
en el caso del seguro automotor, la compañía de seguro también es un especulador. La compañía de seguro especula que el siniestro nunca se ocasione y que el valor de la prima sea una ganancia, ¿no? Entonces, en este caso pasa lo mismo. El vendedor especula que no suceda el movimiento de precio y que su ganancia sea el cobro de la prima. Por supuesto que el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender según el tipo de opción que estamos comprando o vendiendo. Vamos a ver en este caso un ejemplo como si fuéramos un productor agropecuario y estaríamos fijando un precio de venta, o sea, estaríamos comprando un put. Entonces el comprador, que es el productor agropecuario, pagaría la prima para tener una opción de venta, ¿no? El comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, ¿no?, a vender la mercadería. Por supuesto que el vendedor cobra la prima y tiene la obligación, en este caso, de comprarle la mercadería, y lo que negocian entre las partes en los sistemas de negociación de McDowell-Rofex es el valor de la prima. Por supuesto que en el medio está el valor asegurado, y el valor asegurado es el precio asegurado tanto de compra o de venta, según la opción call o put, que es lo que se denomina precio de ejercicio. Entonces, las partes son exactamente iguales a las partes que intervienen en un seguro tradicional patrimonial. Tenemos un precio asegurado, tenemos un comprador, tenemos un vendedor y entre ellos negocian la prima. ¿Cómo se pueden cancelar, antes de ver un ejemplo puntual de cómo se utilizan las opciones? ¿Cómo se cancelan los contratos de opciones? Bueno, los contratos de opciones tienen 3 formas de cancelación. Primero y principal, lo que se denomina ejercicio. ¿Qué es ejercicio? Es ejercer este derecho de compra o de venta del instrumento. Entonces, una vez que se ejerce este derecho, tanto que puede ser un contrato call, que es un contrato de compra, como un contrato put o contrato de venta, se cancela ejerciendo ese derecho de compra o de venta. Otra de las formas que se pueden cancelar los contratos de opciones es lo que se conoce como compensación. Si yo soy un productor agropecuario y compré un put de soja mayo, vamos a poner un precio de ejercicio determinado, compré un put de soja mayo a $300, voy a salir por compensación, lo que voy a hacer es voy a vender un put de soja mayo, ¿no?, y voy a cobrar una prima. O sea, prima pagada menos prima cobrada me va a dar mi ganancia o mi pérdida, y yo lo que puedo hacer es compensar y cancelar ese contrato de compra y ese contrato de venta y salir de la cobertura. Y por supuesto que la tercera forma de cancelar los contratos de opciones es lo que se conoce como expiración del plazo de vigencia. Las opciones tienen un plazo de vigencia determinado. Si en el tiempo de plazo de vigencia no se ejerció y no se compensó y no se salió por compensación, por supuesto que las opciones, cuando llega el momento de la vigencia, expiran y desaparecen solas. Vamos a ver un ejemplo puntual de la utilización de un contrato de cobertura por parte de un productor agropecuario. El ejemplo dice que hay un productor que lo que tiene que tomar es una cobertura a la baja, o sea que este productor lo que va a hacer es va a comprar un put, y en el ejemplo vamos a ver un ejemplo como que el mercado sube y que este contrato va a cancelar por expiración, ¿no? Entonces, el productor agropecuario lo que hace es mira primero la pantalla, estamos en el mes de septiembre, es un productor de trigo, mira la pantalla de McDowell-Rofex y ve que el trigo enero cotiza a $200 la tonelada. Entonces, este productor agropecuario lo que quiere hacer es fijar un precio de venta de su mercadería, ¿no? Entonces, empieza a mirar y el precio de ejercicio, que es el precio asegurado, mira la pantalla y dice, bueno, el trigo enero con precio de ejercicio, que es el precio asegurado de $195, tiene un costo de $3,50 de prima. Entonces, decide adquirir esta cobertura. Paga los $3,50 por tonelada y lo que tiene es una opción de venta a $195. Llega diciembre, el productor mira la pantalla de McDowell-Rofex y ve que el trigo de enero subió, en septiembre valía $200 y en este caso en enero cotiza a $220, entonces hace una comparación, dice el productor, yo tengo una opción de venta a $195 de mi producto y el producto en este momento vale $220. Bueno, por supuesto que es una opción que no está para ser ejercida, entonces la dejo expirar y mi pérdida fue la prima que pagué de $3,50. ¿Qué hace el productor? Va al mercado físico. Como consecuencia de la convergencia de precios, el mercado físico del trigo, su precio de venta va a ser de $220. A estos $220 le va a tener que restar el costo que obtuvo por comprar el put, que fue $3,50,
como consecuencia, su precio de venta final va a ser de $216,50. Para entender bien la utilización de este put lo que me puso es un piso de venta de mi mercadería. ¿Esto qué quiere decir? Que como el precio fue superior a los $195, yo opté por dejarla expirar y vender en el mercado físico a 220, menos mi costo de opción, llegar a un precio de venta final de 216,50. Por supuesto que si yo hubiera ejercido la opción porque el precio hubiera estado por debajo de mi precio de ejercicio, mi precio de venta final hubiera sido el de $195, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el mismo ejemplo. El productor agropecuario compra un put. En el ejemplo vamos a ver que el mercado baja, que vamos a ejercer nuestro derecho. El ejemplo es exactamente igual al anterior. En septiembre el productor miró la pantalla y el trigo negro cotizaba a $200. Compró el put de $195. Pagó $3,50. ¿Qué pasa? Llega diciembre, mira la pantalla y lo que ve que el precio disminuyó a $185. Por supuesto que si el trigo de enero cotiza a $185 y yo tengo una opción de vender a $195, voy a hacer uso de mi opción, ¿no? Entonces el productor, ¿qué hace? Ejerce su opción y al ejercer su opción está registrando un contrato de venta de trigo de enero a $195, que es el precio que él había comprado su put. Por supuesto que ahí lo cancela y sale por compensación y obtiene una ganancia de $10. ¿Qué hace? Se le convirtió en una venta de trigo de enero a 195, como el trigo de enero en ese momento cotiza a $185, hace una compra a $185, cancela compra y venta y su ganancia es de $10. Va al mercado físico. En el mercado físico, su precio de venta es el precio a este momento por convergencia del trigo negro, es $185. El productor obtuvo un resultado positivo en el mercado de futuros por la cancelación, la utilización de su put y su posterior compensación, y esa ganancia fue de $10. Como consecuencia, su precio de venta final es de $195, tal cual había pactado cuando compró el put de precio de ejercicio de $195. Por supuesto que a este precio de venta, para determinar el precio de venta final, le va a tener que restar el costo de la prima que pagó de la opción, que fue de $3,50. Como consecuencia, su resultado final va a ser de 191,50. Ahí le puse 192, tuve un error. O sea que 195 menos los $3,50 me va a dar 191,50. Y ese va a ser su precio de venta final. Entonces, ¿para qué se usan las opciones? Las opciones, lo que fijamos es un piso, o sea, un precio de venta que ya fijamos y que lo que hacemos es pagar una prima de una opción. Ahora, consejo que nosotros le damos siempre al productor agropecuario. Yo creo que el productor agropecuario no debería involucrarse en meterse en tomar coberturas con contratos futuros. ¿Por qué? Porque el contrato futuro tiene un mantenimiento diario, que es el pago de las diferencias diarias, el depósito de la garantía. Yo siempre digo que el productor agropecuario lo que tiene que hacer es comprar put. O sea, tiene que fijar un precio de venta de su mercadería. Primero lo que tiene que determinar, por supuesto, es cuál es su costo de producción. Por supuesto que lo que va a tomar como cobertura con put va a ser la cantidad de toneladas que le cubren el costo total de su producción. Entonces, esa va a ser su cálculo para tomar cobertura. Entonces, el productor lo que tiene que hacer es comprar put. ¿Por qué tiene que comprar put? Porque comprando un put y fijando un precio de venta a futuro, paga una prima y se olvida. Si el precio disminuyó, por supuesto que el productor agropecuario lo que va a hacer es uso de su derecho a vender al precio que fijó. Pero si su precio se incrementó, lo que hace es deja expirar y su costo va a ser el costo de la prima. Entonces, el productor agropecuario, con la utilización de las opciones, y en este caso la utilización de un put, lo que su pérdida la fija en $3,50, que va a ser su pérdida máxima que puede llegar a tener si no hace uso de su opción. La ganancia, si el precio disminuye, puede ser ilimitada, y es ilimitada a todo lo que disminuya el precio. Entonces, pensémoslo de nuevo. Pérdida limitada al pago de la prima, ganancia ilimitada a todo lo que disminuya el precio del spot del bien en cuestión con respecto a su precio de asegurado, su precio de ejercicio, ¿no? Entonces, el productor agropecuario,
a mi entender, tendría que estar operando con opciones. Las opciones tienen también la particularidad que a los compradores de opciones no se les exige márgenes o garantías iniciales, estas garantías que los mercados exigen para el cumplimiento. ¿Por qué no se le exige garantía a los compradores de opciones? Porque los compradores de opciones no son de riesgo. Los que son de riesgo son los vendedores de opciones, que son los que tienen que cumplir en caso de que se ejerza el derecho del comprador. El comprador de opciones, su riesgo máximo es la pérdida. La prima ya la pagó. Entonces paga la prima y espera a ver qué sucede con el precio. Si el precio disminuye, hace uso de su opción. Si el precio se incrementa, la deja expirar y toma como pérdida la prima que pagó por la cobertura. La realidad es que tienen que pensar a la prima de las opciones, las tienen que pensar como un costo de cobertura más dentro del esquema del negocio, como se paga el seguro del tractor, como se paga el seguro de la camioneta. Lo que hay que pensar es en el seguro de venta, y esos son los costos de las primas de las opciones. Para ir terminando, vamos a ver un par de pantallas de negociación y de precios para que ustedes puedan hacer seguimiento del mercado. Este es el visor de precios online que pone a disposición Matua-Rofex. Ustedes entran a Matua-Rofex y van a encontrar visor de precios y van a tener una pestaña arriba que dice futuros agropecuarios. En este visor de precios ustedes van a ver a la izquierda el listado de los productos y sus posiciones: soja Rosario septiembre, octubre, noviembre. Van a ver los precios de compra, las ofertas de compra y de venta, va a ver el último precio operado, van a ver las variaciones en términos porcentuales y en términos nominales de los precios con respecto al precio de cierre del día anterior, va a ver el precio de ajuste del día anterior, va a ver lo que se conoce como open interest o el interés abierto, que es la cantidad de contratos abiertos negociados hasta ese momento en Matua-Rofex, va a ver el precio máximo negociado, el precio mínimo negociado. Entonces, dentro de la gama de productos, dentro de los productos que pone Matua-Rofex a disposición, van a ver todos los productos con sus respectivas posiciones y van a ver toda la estadística de comportamiento de precios online, ¿no? Son visores de precios que se ven en el momento. Por último, y para ir cerrando, me pareció interesante mostrar un poco de la performance y el comportamiento de los últimos años de Matua-Rofex en cuanto a los contratos que se negocian en su ámbito, ya sea la utilización de los contratos como instrumento de cobertura o como alternativa de inversión. En el año 2016, Matua-Rofex tiene una historia, primero Matua, creado en el año 1907, en el año 2019, Matua, que era el mercado de referencia de commodities en Argentina, se fusiona con Rofex, que era el mercado de referencia en Argentina de lo que son subyacentes de origen financiero, como ser el contrato dólar futuro, en el año 2019, el 1 de agosto de 2019, y después de un proceso de integración, Matua-Rofex se fusionan. Entonces, el comportamiento de los volúmenes negociados viene desde la época de Matua. Año 2016 estuvimos negociando alrededor de 28 millones de toneladas dentro de los productos principales, ¿no? Trigo, maíz y soja. En el año 2017 estuvimos alrededor de 25 millones de toneladas negociadas. En el año 2018 batimos el récord histórico desde la fundación de Mercado de Término de Buenos Aires en cuanto a negociación de commodities de origen agropecuario, 44 millones de toneladas en el año 2018. Y en el año 2019, ya con la fusión de Rofex y Matua, hemos registrado 53 millones de toneladas. Récord histórico en la historia de los mercados de futuro en Argentina. Por supuesto que esta evolución en cuanto a los volúmenes también vino dado en la evolución en cuanto a el open interest o la cantidad de contratos abiertos que hay en el mercado. El open interest es una medida de liquidez muy grande que tienen los mercados. Siempre hay que estar mirando los open interest para saber si un mercado es líquido o es poco líquido. Recuerden que al operar en un mercado se puede entrar en una trampa de liquidez en cuanto a negociar un producto o un mercado donde tenga poca liquidez, donde se puede entrar pero después no se puede salir. Entonces, es muy importante ver la liquidez. Matua-Rofex es un mercado en cuanto a commodities muy líquido. Vean la evolución de los últimos 4 años, del 2016 al 2018. Al 2019, en el año 2019 estuvimos, esto está medido en cantidad de contratos, ¿no? Estuvimos en casi 80.000 contratos, 78.000 contratos,
casi el doble del año 2018. Entonces, el incremento de liquidez que está teniendo Matva-Rofex, que viene dado, a mi entender, más que nada también por la fusión entre Matva-Rofex y la incorporación dentro del mercado de commodities de actores de origen no agropecuario que están utilizando los instrumentos como alternativa de inversión, se ve en los movimientos del Open Interest. Y por último, un gráfico muy interesante. Este es un gráfico de comportamiento de volumen de commodities de origen agropecuario desde el año 1990 a 2020, ¿no? Últimos 30 años. Bueno, este gráfico lo que nos muestra es circunstancias macroeconómicas también, ¿no? De momentos del país. Bueno, a partir del año 1990, 1991, donde se empieza a poner de moda la utilización de estos tipos de instrumentos, y a partir del año 91, después de que asume el gobierno de Menem y que saca de contexto la Junta Nacional de Granos, que la Junta Nacional de Granos lo que hacía era fijar precios en las mercaderías. Entonces, en octubre de 1991, la Junta Nacional de Granos desaparece, creada en el año 1933. Entonces, ahí empieza el boom de la utilización de las coberturas por parte de toda la cadena agropecuaria, ¿no? Entonces, los volúmenes en los años 90 se empezó a incrementar hasta el año 2000, donde fue uno de los récords históricos, con aproximadamente 23 millones de toneladas negociadas en el año 2000. Por supuesto que este gráfico ustedes ven el año 2002. El año 2002 es básicamente el suceso después de la salida de la convertibilidad del año 2001 y de la especificación asimétrica de la economía. Los mercados de futuros de origen agropecuario tuvieron un vuelta a empezar. Entonces empezó otra vez la escala en la década del 2000 en el incremento de la operatoria, hasta que llegamos al año 2012 con un récord de 40 millones de toneladas aproximadamente. Bueno, y continuó este incremento año 2018-2019, como yo les contaba, récord histórico en la historia de los mercados de futuros, con 53 millones de toneladas. Y en el año 2020, dentro del contexto que estamos viviendo, no sé si vamos a llegar al récord del año 2019, pero vamos a estar bastante cerca. En el año 2020 hay muchos factores que hacen que hayan disminuido hasta este momento los volúmenes, pero somos optimistas y pensamos que los volúmenes en los mercados de futuros se van a seguir incrementando de forma general. Así que bueno, les agradezco mucho. No sé si hay dudas o preguntas. Estoy a disposición de ustedes. Bueno, muy bien, Federico. Muchísimas gracias. Un informe muy completo, muy clarito, que nos lleva a tener esa información que todos necesitamos para definitivamente utilizar este tipo de herramientas que generan al productor nuevas alternativas. Y aquí, en este sentido, Federico, hay una pregunta de la audiencia que dice: ¿en qué proporción utilizan los pequeños y medianos productores este tipo de herramientas? Bueno, es muy variado el porcentaje de utilización. Yo me reúno generalmente con productores que me dicen que no utilizan, productores que utilizan el 5, el 10, el 15, el 20. Generalmente, en el promedio histórico que nosotros veníamos viendo, es que la utilización era aproximadamente de un 30%, 35% de la producción, ¿no? Que utilizaban este tipo de herramientas. ¿Es bajo? Era bajo. Pero bueno, el tema es que este tipo de instrumentos, una de las características que tienen es que la falta de conocimiento, ¿no? O sea, lo que se está haciendo... ¿Sí, hola? Sí. No, justamente este tipo de actividades que permiten difundir las ventajas que tienen estas herramientas son, digamos, los contextos adecuados, digamos, para ello. Claramente, como lo significa Federico, todavía, a pesar de los récords que registra en tonelaje registrado, digamos, en contrato en 2018 y 2019, todavía falta que baje, digamos, al productor, fundamentalmente en zonas como la nuestra, digamos, ¿no? Quizá que no es la zona núcleo, pero claramente permitiría, además de sofisticar la estrategia, digamos, de la actividad productiva, minimizar riesgo, fundamentalmente, digamos, ¿no? Riesgo-precio. Perfecto. Yo un dato que quería dar en todo esto, nosotros lo que estamos haciendo mucho el seguimiento es
de los volúmenes que se registran en el mercado de futuro comparado contra el PBI agropecuario argentino, ¿no? Entonces, venimos de relaciones muy bajas, ¿no? Veníamos de relaciones del 20% de la producción agropecuaria que pasaban por los mercados de futuro, ¿no? Veníamos de un 20, un 25, hemos superado el 40%, estamos casi en el 44% del año 2019, digo, ¿no? El año 2020 haremos la evaluación a fin de año. Pero en el año 2019 estuvimos aproximadamente en el 44% del PBI agropecuario. Vimos que se está incrementando, esto, como dice Julio, esto es un trabajo de educación financiera, de la utilización de estos tipos de instrumentos. De hecho, la Bolsa de Comercio del Chaco, con Julio a la cabeza, están muy activos en este tema, nosotros acompañamos en todo lo que necesiten, pero bueno, esto es un trabajo de educación a toda la cadena agropecuaria, de mostrar cuáles son los beneficios de usar estos contratos, ¿no? Así es. Bueno, en este sentido, Federico, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué requisitos hay que cumplir para acceder al mercado? Bueno, eso lo puede hablar Julio más, tiene más que ver con la NIC, ¿no? Entonces lo podrías explicar vos. Así es. Así Bien, es. Perfecto, Julio. Bueno, ¿cómo se accede, digamos, básicamente a todos estos productos y servicios? En principio, la vinculación es a través de la apertura de una cuenta comitente. Esa cuenta comitente se puede abrir en el caso de una persona física en forma online a través de la plataforma de onboarding que la bolsa pone a disposición, que ahora pego el link en el chat, o bien de forma presencial o tradicional. La tradicional hoy es llenar formulario, se los firma, se lo escanea y se manda a nuestros asesores comerciales, que ahí recién acabo de compartir los datos de contacto. Y para el caso de las empresas, en forma tradicional, porque todavía no está disponible el onboarding para empresas, también llenando los formularios donde fundamentalmente son los habituales para las aperturas de una cuenta bancaria, digamos, estatuto, último balance, DNI de los apoderados, última acta de designación de autoridades, alguna declaración jurada vinculada a impuestos y demás. Con eso la cuenta está abierta. Una vez que la cuenta está abierta, reciben los mails para alta de usuario en la plataforma de la bolsa, digamos, similar al home banking. Y a partir de ahí la cuenta está operativa para desplegar la estrategia que eventualmente hayamos acordado, ya sea de inversión, de financiamiento, etcétera. Perfecto. Y ahora sí una pregunta puntual, Federico. ¿Los contratos de futuro sobre soja, trigo y maíz requieren entrega del cereal? No, no es obligatorio. Si bien yo les explicaba que había dos tipos de contratos, uno que se pueden cancelar con la entrega de la mercadería y otro que son los mini, que se pueden cancelar, que se cancelan directamente por diferencia de precios. Esos contratos que se pueden cancelar con la entrega de la mercadería, que son los contratos tradicionales, también se pueden cancelar por compensación, o sea, no hace falta llegar al periodo de entrega de la mercadería. Entonces, un productor puede vender un contrato de futuro de 100 toneladas y lo puede cancelar de forma anticipada sin tener que entregar mercadería, ¿no? Perfecto. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cobertura de precio para la soja si la expectativa de precio es ascendente o descendente? Bueno, hay que ver quién está del lado de la cobertura, ¿no? Vamos a pensar siempre que es un productor, ¿no? El productor agropecuario, y está en el ejemplo puntual de la utilización de opciones, el productor agropecuario lo que debería hacer es, a ver, el productor tiene que pensar de que siempre va a manejarse con la utilización del forward en su localidad, ¿no? Entonces, generalmente el productor lo que hace es venderle en su localidad contrato forward, por ejemplo, al acopio. Entonces, el productor puede venderle fijando un precio de venta al acopio. Ahora, si el precio disminuye, el productor se va a ver beneficiado por la disminución del precio y va a pensar, bueno, vendí a un precio que es mayor al precio que vale en este momento. Pero el productor, el problema que tiene, y es lo que sucedió ahora con este incremento de precios de los últimos meses de casi $70 de la tonelada de soja,
es que aquel que firmó un contrato de venta forward siente que el precio se incrementó y perdió, ¿no? Está vendiendo a un precio menor de lo que vale la mercadería del mercado. Entonces, el productor lo que tiene que pensar que para captar esa suba, habiendo vendido un forward, lo que tiene que comprarse en el mercado es un contrato call. Entonces, todo el incremento de precio que tenga el subyacente, ¿no? La mercadería, la soja en este caso, la va a recibir por la compra del call, ¿no? Por intermedio del mercado. Él le va a vender a su acopio en la zona al precio del forward, pero el precio del forward más lo que recibe por el incremento de precio del call va a ser su precio de venta final, ¿no? Entonces, el productor siempre tiene que pensar que no solamente tiene que pensar que se tiene que cubrir a la baja, sino que tiene que pensar que se tiene que tomar algún tipo de cobertura de qué pasaría si ya está vendido y el precio sube, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en estos últimos meses? Claro, con lo cual, a ver, es mucho más importante esto, ¿no? No es solo una herramienta, sino el uso de las herramientas disponibles, ¿verdad? Al momento de cerrar una operación. Por supuesto, o sea, esto es un análisis desde el punto de vista comercial muy grande, ¿no? O sea, en cuanto a comportamiento de precios y en cuanto a qué cobertura yo tengo que tener para estar parado y poder no solamente cubrirme de la baja del precio, sino poder captar las subas del mercado. Bien, Federico. Y para Julio. ¿Cómo quedó, sí, Julio, el producto dólar bolsa? ¿Se sigue comercializando? Esa es la pregunta. Sí, totalmente, digamos. Si bien hubo, digamos, noticias de los últimos días, digamos, donde el Central, conjuntamente con la FIP y CNB, pusieron a disposición nuevas normas que incrementan el cepo cambiario. En lo referido al mercado de capital específicamente, lo único que cambió es que se eliminó el parking para personas físicas para el caso de aquellos que quieran vender dólares contra pesos, digamos. En el caso de personas físicas o jurídicas que quieran comprar dólares, digamos, lo pueden hacer, digamos, sin restricciones, sin límites, sí firmando las declaraciones juradas, digamos, donde, bueno, es bastante vasto, pero solo enumero algunas de las cosas que se firman. En el caso de las personas físicas, firman una declaración jurada donde dicen que no han accedido en los últimos 90 días al dólar solidario. Segundo, que no han accedido a préstamo a tasa cero para monotributistas. En el caso de las personas jurídicas, la declaración jurada hace referencia a que no accedieron al mercado de cambios para la compra de dólares o bien para el pago, la compra de dólares para pago de IMPO o para el pago de deuda con el exterior en los últimos 90 días. También hay una restricción respecto de si no han tomado crédito a tasa subsidiada en el marco de los decretos 332 y 376 del Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia. Y finalmente, si no han accedido al beneficio del ATP, digamos, a través del cual la ANSES abonaba el 50% de los sueldos, digamos, del personal de las empresas, con un tope de 2 salarios mínimos vital y móvil. Excepto esas restricciones, en la bolsa se puede acceder a dólares sin restricciones, digamos, en monto, tanto para personas físicas como jurídicas, digamos. Muy bien, Julio. Muy clarito. De cualquier manera, en la charla de mañana vamos a abordar estos temas con bastante más profundidad, digamos, ¿no? Cuando veamos oportunidades de inversión y de financiamiento. Así que de paso tiro el chivito para mañana, digamos. Está hecha la invitación para mañana a las 15, ¿no? Así es, mañana a las 15. Bueno, Federico, vamos, ya estamos con el tiempo justo, pero siempre para satisfacer las preguntas de nuestro asistente. Y dice, en un contrato futuro, ¿es necesario que una de las partes sea exportador o pueden ser transacciones dentro del mercado interno? No hace falta que sea una de las partes exportador. Las partes pueden ser hasta un especulador.
una de las partes. O sea, no hay nada que diga que tenga que hacer un exportador. No. Y sí, obvio, por supuesto que son coberturas de precios. A ver, estamos hablando de que en Matva Rofex se está negociando los precios netos de derecho de exportación, ¿no? Entonces son precios más que nada internacionales, pero con el descuento de los derechos de exportación, ¿no? Entonces son precios internos, digámoslo. Perfecto, y bueno, vamos con la última para vos, Federico, y después una más para Julio, y vamos cerrando. Para un productor que recién se inicia en este tipo de operación, ¿conviene hacer un contrato con delivery o cash management? A ver, yo lo que aconsejo es que se empiecen por contratos con liquidación financiera o cash settlement. Sí, no es mala la pregunta, es muy buena la pregunta. Por un tema de riesgos de entrega de mercadería. Igualmente el mercado, y esto lo puede ampliar Julio también, el mercado a las ALICs les informa al momento donde hay una posición especulativa, por decirlo algo, o inversora, que esté tomando posición y que tenga riesgo de entrega de mercadería. Entonces, por ahí Julio puede explicar un poco eso. Sí, totalmente. Coincido, Federico. Generalmente el mercado da cuenta a través de un comunicado a nuestra mesa de operaciones de estas posiciones, digamos, donde obviamente después se baja a través de la red comercial, nuestros asesores comerciales, a los clientes que tienen posiciones, digamos. Sí, totalmente. Yo lo que aconsejo es que no le tengan miedo a la utilización de estos tipos de instrumentos, ya sea el contrato tradicional de Matva Rofex, que puede llegar a entrega, delivery y la mercadería, como el contrato mini, que es cash settlement, que se le animen, que no le tengan miedo. Pero el consejo siempre es, si sos productor agropecuario, operá con opciones. Limitá tu pérdida al pago de la prima. No tenés que pagar todo el cash settlement diario, el movimiento de precios, a no ser de que se vuelva ejercible, pero eso ya es un tema muy técnico, ¿no? Entonces yo limito mi pérdida al pago de la prima y mi ganancia es ilimitada al movimiento de precios según la opción que yo me compré. Entonces, con esto el productor tiene como si fuera un seguro del automóvil, donde paga una prima, ¿no? Y donde lo único que hace es pagar la prima y estar tranquilo que si le roban el auto, tiene alguien que respalde, ¿no? En este caso, el riesgo es el movimiento de precio, ¿no? Entonces, el consejo siempre al productor agropecuario, si quieren fijar precios de venta, compren put. Si le vendieron con forward a una cooperativa, a quien sea, vendieron un forward y quieren asegurarse de que si el mercado sube, captar la suba, compren un call, ¿no? Entonces, los mercados de futuros siempre actúan en sentido inverso al mercado físico. Entonces, las posiciones que se toman en el mercado de futuro siempre tienen que ser las posiciones inversas a la posición que yo tenga tomada en el mercado físico. Perfecto. Bueno, vamos, para no robarte más tiempo, Federico, vamos a ir con una última pregunta para vos. Y a Julio se la vamos a dejar reservada para mañana, donde vamos a profundizar estos temas y lo vamos a aprovechar al máximo, ¿sí? Vale. Federico, para la compra de un put de soja, ¿debo poner una garantía como en el contrato de futuros? No, ¿es mejor para mí como productor la compra de un put en lugar de vender futuro de soja? Bueno, por supuesto, vamos por partes. El comprador de opciones no paga márgenes iniciales, garantías. Yo expliqué por qué, por un tema de riesgo. El comprador paga una prima, es el que tiene el derecho, pero no la obligación de ejercer. El que tiene la obligación de lo que el comprador diga es el vendedor, que es el que tiene riesgo. Entonces el vendedor sí va a pagar garantías. El comprador de opciones no paga garantías porque no tienen riesgo. Entonces, si sos productor agropecuario, para responder la segunda, si sos productor agropecuario, vuelvo a repetir, consejo, fíjate un piso de venta, ¿no? Comprate un put, te fijas un piso de venta, vamos a poner números redondos. Si compraste un put de trigo a $200, por ejemplo, ¿no? Compraste un put de trigo a $200. Si el trigo baja de $200, vos haces uso de tu put, porque vendés a 200. Si el precio sube, dejás expirar el put y lo vendés a lo que subió en el mercado. Entonces, con esto lo que decimos es que la utilización de opciones, lo que hace en el caso del put, es ponerle un piso, ¿no? Un precio mínimo de venta al producto. Bueno, perfecto. Exacto. Después de escucharlo a los dos, creo, y ustedes me corrigen si me equivoco,
creo que definitivamente, si bien hay un porcentaje importante que ya trabaja con estas herramientas, creo que es algo muy valioso, es algo muy importante y que el productor tiene que empezar a asumirlo como parte de su esquema de producción y de planificación, ¿no? De pronto hacemos mucho produciendo, trabajamos muy bien, agricultura de precisión, altos rendimientos, y lo que ganamos en la producción lo perdemos en la comercialización. Entonces me parece que el mensaje ha sido muy profundo, muy interesante. No digo es fácil, es una cosa que hay que iniciar y con el tiempo es una herramienta más que el productor puede manejar con mucha facilidad. Así que les agradezco a los dos por estar aquí, a la Bolsa por acompañarnos y por auspiciarnos, por tu mensaje, Julio, y el tuyo, Federico, que bueno, nos posicionó y nos permitió ingresar en este mundo que es tan importante y en el cual sin ninguna duda tenemos que trabajar. Así que te dejo en esta vez la cámara para la despedida a vos. A Julio lo vamos a aprovechar mañana, como decía recién, con una síntesis, un cierre. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle al productor en breves palabras? Yo al productor le diría, trate de enfocarse en la producción, ¿no? Argentina, a ver, en Argentina no hace falta que yo lo diga, somos muy eficientes en cuanto a lo productivo. Entonces, traten de enfocarse en la producción y utilizar estas herramientas para que la parte de comercialización y fijación de precios lo haga un mercado, ¿no? Entonces, a través de una LIC o de una bolsa como Julio en este caso, que los puede asesorar, denle no la responsabilidad, sino deriven ese asesoramiento de fijaciones de precios a los que saben, que en este caso sería Julio, ¿no? Con la Bolsa de Comercio del Chaco. Entonces, dedíquense a ser eficientes en la producción, claro, que lo son, obvio. Argentina es el país más eficiente del mundo en cuanto a producción. Entonces, no pierdan tiempo en especular, que ya sabemos qué es lo que pasa cuando se especula de si vendo o no vendo y si no fijo precio de venta a futuro, qué es lo que sucede. Entonces, derívenle esa responsabilidad de asesoramiento a la Bolsa de Chaco para que la Bolsa de Chaco los asesore y que, bueno, que el mercado haga lo que tiene que hacer, ¿no? Ese sería mi mensaje. Bueno, muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un momento muy lindo, muy interesante, en el cual nos hemos informado y sobre todo capacitado. Así que esperemos volver a encontrarnos en otra oportunidad para seguir difundiendo, transmitiendo y capacitando sobre estos temas. Buenísimo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los dos. Nos vemos mañana. Gracias, Julio. Abrazo, saludos para todos. Federico, abrazo grande. Chao, Luis. Feliz día de la primavera para todos. Feliz día de la primavera. Muchas gracias a todos y a los asistentes que quieran. En un rato más, a las 18 horas, vamos a hablar de maíz con la gente de Yara y a las 20:30 de seguridad rural con un especialista de la Sociedad Rural Argentina. Muchas gracias por estar y hasta dentro de un ratito nada más. Agronea, una marca consolidada.